Hola, muy Hola, buenos ¿qué días tal? a todos. ¿Escuchan a Francisco? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿A todos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha Francisco? Sí, Sí, ya, perfecto, ya. Bueno, buenísimo. gracias por asistir y conectarse a este nuevo webinar de Logistec y Logistec Show, en donde conversaremos sobre el actual panorama mundial de la industria naviera de contenedores, las nuevas tendencias tecnológicas y soluciones que pueden colaborar en gestionar un proceso más eficiente en la industria naviera de contenedores. También conoceremos un caso de experiencia de innovación chileno en la industria naviera. La presentación estará a cargo de Francisco Javier Gilger, consultor de proyectos en Acelera Latam, 6T Startup en Latinoamérica de contenedores plegables. Revolucionario innovador chileno-alemán, tiene más de 17 años de experiencia en manufactura, retail, electrónica, transporte de cargas y empresas de transportes marítimos. Precisamente tales industrias y diferentes posiciones gerenciales le han dado una visión holística de nuevas iniciativas empresariales y alianzas objetivas con organizaciones académicas públicas privadas. Lo dejamos entonces con la presentación de Francisco, la pandemia que apremia. Adelante, Francisco, con tu presentación. Gracias, Paula, por tremenda introducción. Hola a todos los auditores. Estamos acá pronto a comenzar, así que les voy a hacer una presentación interesante para usted, donde podemos discutir varias cosas, mejores de que las que pasaron ayer en la Cámara de Diputados. Así que espero que estén con ánimo, con su café, y comencemos. Ahí estamos. ¿Ven bien la cámara? ¿Sí? La cámara creo que ya no estoy, pero la presentación, ¿sí? ¿Escuchan? Paula. Listo, perfecto. Ok. Bueno, comenzamos. Esta va a ser la agenda de hoy día, el panorama mundial de la industria naviera de contenedores, nuevas tendencias tecnológicas y soluciones que pueden colaborar en gestionar un proceso más eficiente en la industria y un caso de éxito, el cual he tenido la oportunidad de poder ser consultor de esa empresa y les voy a contar cómo partió desde su inicio hasta el día de hoy en lo que estamos. Así que bueno, partamos con el panorama mundial de la industria de contenedores. Sin lugar a dudas que el año 2019 ha sido por todos el de mayor incertidumbre en la era de la globalización. Podemos decir con certeza que el Brexit del año se sale del Reino Unido el 31 de enero y ya en este proceso hay un proceso de transición durante todo este año, lo cual también genera tremenda incertidumbre en el mercado y en la parte también marítima. La guerra comercial entre China y Estados Unidos y temas que toman más fuerza son las sociales y medioambientales, como vemos ahí, y lo hemos vivido en términos del índice de disturbios también civiles, que revela un aumento generalizado en el riesgo de lo que ha pasado durante el año 2019, que vemos en la parte de acá inferior, donde vemos por primera vez Chile con una pelota bastante grande respecto de lo que está pasando con los disturbios civiles. Hoy día eso es al año 2019, incluso el primer semestre del 2020, y hoy día la cataloga esta empresa como uno de los países más riesgosos en el mundo dado este escenario. Por lo tanto, el tema es de gran incertidumbre y no solamente ni en Chile, sino en todos estos lugares donde aparecen reflejados distintos países. Para continuar, hoy día vivimos en un mundo donde el cambio es cada vez más rápido, donde el futuro y las consecuencias son cada vez más inciertas y por lo tanto donde el modo de reflexionar sobre las opciones es diferente. Hoy día dicen muchos los líderes que tienen mucha información, la procesan, son ordenados, la deducen, etc. Y así aparece un término que llaman VUCA, el VUCA Time. Y el VUCA Time nace en los años 90 por unos soldados norteamericanos que acuñaron este término para referirse a un mundo que emergía tras el fin de la Guerra Fría y que se caracterizaba por ser un periodo de mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y que nunca lo habían vivido hasta esa era. Hoy en día este término sigue siendo actual y necesario para aprender a moverse de manera acertada, lo que estamos viviendo nosotros hoy día también.
y lo escuchamos constantemente en el mundo empresarial, sesiones de coaching o incluso en trabajos de equipos de recursos humanos, ya que nos toca adaptarnos a vivir y competir en un mundo volátil, incierto, complejo, en este VUCA Time. Y hay dos profesores que relatan, que son del Instituto Tecnológico de Georgia, que para ello la manera más concreta y estructurada es decir que este VUCA Time es que el mundo está loco, 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 por actuar en consecuencia. Así que no es de esperar que cada uno de ustedes esté en este minuto viviendo este escenario de incertidumbre, porque así lo reflejó el año pasado, y este VUCA Time lo vamos a mantener durante los próximos años por un largo rato, este año, el próximo y los que vienen. Así que hay que poder navegar mucho en estas 4 dimensiones. Los invito a leer más de esto porque hay mucha academia y pueden orientarse y les puede ayudar y servir mucho en términos de cómo liderar esto en el mercado. Veamos ya entrando en detalles para tener más claridad de lo que estaba pasando en la industria naviera. En el año 2019, toda la industria naviera está muy expectante de lo que iba a pasar con una nueva regulación de las emisiones de carbono. Entonces, toda la industria está velando, observando qué es lo que iba a pasar. La industria marítima representa entre un 5 y un 10% del total de las emisiones de óxido de azufre en el mundo. Entonces, la Organización Marítima Internacional ha apoyado a reducir gradualmente estas emisiones durante los últimos 20 años, este organismo. Entonces, entra una norma y una nueva regulación en enero del 2020, y es precisamente reducir los niveles de sulfuro de un 3,5% a un 0,5%, de más que se le llama. Y bueno, hay dos formas. Una es cambiar el componente de sulfuro por uno de menor gramaje y comprar un combustible más limpio, y el otro es eliminar el nivel de sulfuro instalando unos depuradores de gas, que son básicamente unas chimeneas que van insertas en el buque, y seguir operando pero comprando el actual petróleo. Es decir, tienen dos opciones en la naviera. Una es instalar estas famosas chimeneas y seguir comprando el petróleo actual, o sencillamente ir por una compra de un petróleo más limpio. Pero la naviera empezaron a analizar esos costos de entre instalar estas chimeneas o comprar este famoso petróleo. Entonces relegaron cuál era el costo. Primero el costo de instalar el scrubber que le llaman, que son estas chimeneas, el costo de la misma chimenea, la instalación de la chimenea, o el costo sin utilizar el barco durante algún tiempo, 60, 80 días que demoraba eso. Posicionar el buque en el dique, sacarlo, reemplazar la embarcación que estaba dentro del barco por otra, en el astillero, etcétera, etcétera. Entonces la naviera empezaron a evaluar y dijeron, bueno, el costo de instalación para un buque hoy día de aproximadamente la costa, hoy día si vemos los buques que están operando hoy día en la costa oeste de Sudamérica, pongámoslo en simple, entre 9.500 y 11.000 teus, para los que vienen de Asia, por ejemplo. El costo de eso, por la instalación, eran de 8 millones de dólares. Y los buques pasan en promedio 30% de su tiempo en el puerto. Entonces, asumiendo que ese 30% nosotros decimos, bueno, si tenemos 365 días del año, el 30% permanecen en puerto, ok, tenemos esos 250 días y que operan a una velocidad, por ejemplo, de 16 nudos. Entonces, y tenemos una diferencia de precio del valor del petróleo bajo con respecto al actual, al que siempre han ocupado las navieras, de alrededor de $200, que era más o menos los que esperaban las navieras, les da una inversión en la instalación de los scrubbers de aproximadamente un 2,5 años. Entonces ellos dijeron, bueno, relativamente podemos decir que es una buena inversión. Pero nunca nadie vio que esto podía cambiar. Y básicamente por eso hablaba un poco de qué es lo que pasa con el tema del VUCA Time, porque proyectar hoy día es muy difícil. Había que evaluar también la disponibilidad del petróleo en distintos países. El petróleo más limpio no estaba disponible en todos los lugares. Era un petróleo mucho más caro, donde el spread era aproximadamente $300 en un inicio, etc. Entonces, dado esta situación, el mercado cambió y pasó lo siguiente, que lo pueden ver reflejado acá. La línea verde es
el valor del petróleo que compran las navieras actualmente al 3,5% sulfuro. Y la línea azul es el valor del petróleo que tenía como esperanza desde lo que se esperaba en noviembre. Miren ahí la línea en noviembre de 2019 era alrededor de $600. Por lo tanto, muchas navieras lo que hicieron, dijeron, bueno, si ese es el spread del petróleo, nosotros vamos a decir, mejor instalamos scrubbers y seguimos comprando el petróleo en la línea verde. Pero ¿qué pasó? Que ustedes bien saben, el nivel de petróleo se fue a pique abajo. Por lo tanto, el premium rate, o sea, el spread, la diferencia entre el petróleo caro y el barato, fue finalmente solo de $50. Por lo tanto, hoy día la naviera, en vez de tener un retorno de la inversión de poner estas chimeneas que estábamos hablando de 2,5 años, hoy día ese retorno de la inversión aparece ser de 10 años. Por lo tanto, hoy día podemos decir que las navieras que hicieron este tipo de instalaciones pueden estar lamentándose hoy día. Pero claro, ¿quién iba a saber hoy día qué es lo que había a pasar con el precio del petróleo? Actualmente el 11% de los buques cuenta con scrubbers solamente. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué pasa con la demanda de los contenedores? Ya justamente esto ocurrió, venía un panorama ya bastante complejo en la demanda durante el 2019 y se estaba tratando de mantener los crecimientos. Ya veíamos, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto Mundial era solamente un 2,9%, la cifra más baja sin contar las crisis subprime o la crisis asiática. ¿Ya? Mientras que el intercambio global de contenedores, estamos hablando solamente los contenedores que se transportan de exportación e importación, todo, dejando todo lo demás de lado, no contenedores vacíos, solamente los que se exportan e importan, solamente creció un 1,7%, llegando casi a 200 millones de TEUs. TEUs, para los que no saben, en la sigla de un contenedor de 20 pies, 20 Unit Equipment. Y ese valor es el más bajo que se registra en la historia en el mercado mundial de navieros. Si seguimos analizando Latinoamérica, Latinoamérica decrece el año pasado en 1% y llega solamente a 16 millones de TEUs. Y también sigue siendo el segundo nivel más bajo desde el año 2003. O sea, piensen que esto ya venía abajo. Si analizamos ahora el caso de Chile, solamente el Producto Interno Bruto el año pasado creció un 1,1%, y el mercado de contenedores baja 1%. Ya viene a ser una cifra también bastante baja de lo que se venía esperando. Es el año 2020, y por eso quiero contarles, no quería colocar el año 2020 porque la idea es que no vean la pantalla tan roja, pero lo que se espera para el año 2020 es que lo ha dicho el organismo, el Fondo Monetario Internacional, de que los volúmenes van a bajar, que el Producto Interno Bruto, las expectativas sean que sean de menos 4,9% y que los volúmenes podrían llegar a menos 8,6%, llegando a 180 millones de TEUs. Los volúmenes de abril a nivel mundial bajaron un 16% y los de mayo solamente un 10%. Digo, solamente un 10%. Por lo tanto, las expectativas son un poquito mejores, pero las expectativas finales son llegar a lo que hoy día se hacía en el año 2016 en términos de volumen de carga a nivel mundial. En el caso de Latinoamérica, los volúmenes siguen decreciendo mucho, menos 12% alrededor, hoy día a la fecha, llegando solamente a 14 millones de TEUs Latinoamérica, en vez de 16 millones de TEUs el año pasado, y esto se puede comparar a lo que era el año 2014, ¿ya? Respecto al caso de Chile, lo hemos visto, el Banco Central proyectó hace aproximadamente una semana que decretó un decrecimiento entre un 5,5 y un 7,5, y el escenario en Sudamérica es un declive muy fuerte en mayo, con importaciones de menos 35%. Es muy fuerte y la exportación sigue siendo un poquito más estable, solamente un 4% a la baja. Esto traerá un significante problema en el desbalance y desajuste de los contenedores, porque finalmente no llega importación a Chile, por ejemplo, a la costa Sudamérica, es muy fuerte la baja y por lo tanto la exportación sigue relativamente estable. Por lo tanto, es un efecto que lo que vamos a ver después de la presentación, el tema del desbalance de contenedores que existe. Vamos a seguir. En cuanto a la demanda mundial, acá quería hacerles notar de cuál es el peso específico que tienen los distintos países o áreas geográficas
donde acá sí incluimos todo lo que es exportación, importación y contenedores vacíos. Por eso el número son que finalmente el mundo maneja 833 millones de TEUs, en el cual Asia se lleva la gran parte de la torta. Incluso si vemos dentro de Asia, el 57% solamente es China. Por lo tanto, es básicamente China un actor muy, muy, muy relevante. Y los volúmenes que se esperan en términos completos es lo que hablaba anteriormente, un 8,5% o un 8,6% y el 2021 un menos 1,5%. Esas son las expectativas que existen a nivel mundial en términos de la demanda de contenedores en la industria. Si vemos ahora la oferta, y quiero hacerle un poco de análisis de qué es lo que está pasando, solamente mirando 2019-2020, de enero a junio, para no hacerlo tan extensivo. La actual capacidad que existe hoy día en el mundo son 5.398 buques con una capacidad total de 23 millones de TEUs. Eso quiere decir que ha aumentado la capacidad en un 3,4%. Son las últimas entregas. Hay nuevas órdenes, sí, pero los últimos tiempos han decrecido un 15%. Es muy significativo de lo que veníamos viviendo los últimos años y las décadas. Las entregas siguen siendo bajas, menos 35% en los últimos 6 meses respecto al mismo periodo del año pasado. Nuevos contratos, menos 74%. No se están demoliendo buques porque el precio del acero también sigue siendo muy, muy no atractivo para la industria para poder demoler. Y la capacidad ociosa que existe en el mercado es de 6 veces de lo que había en el escenario anterior del 2019. Y esto básicamente es lo que hablamos de los depuradores de gas, que tenían que ir muchos barcos a los astilleros, y también por un plan de hacer blank sailings, no sacar los barcos porque la demanda no está preparada para tener esa oferta tan grande. Por lo tanto, el escenario es totalmente distinto de lo que se iba a venir y la oferta está reduciéndose lo que más se pueda, ¿ya? Esto a nivel mundial. Sigamos. En este caso hay una consolidación impresionante en los últimos años en términos de lo que era la naviera, las distintas navieras que habían. Acá podemos decir que 86% del mercado lo tomaba el año 2010, perdón. Habían 24 navieras que tenían el 86% del mercado. Hubieron ciertas consolidaciones, grupos, alianzas, etcétera, y finalmente se juntaron y pasó que el año 2020, los 10 top navieras hoy día tienen el 86% del mercado. ¿Era necesario? Era necesario. Había una guerra impresionante. Vivíamos en el Red Ocean, como llaman, una guerra indiscriminada de precios, una competencia férrea. Lo vamos a ver más adelante. Y Hyundai, la naviera, ya 3 años operando acá en el consorcio de 2M, entre Maersk y MSC. Se unió ahora, a partir de ahora de julio, a The Alliance, abajo, que aparece remarcado. Y el 2M llega a un acuerdo con 2 operadores chiquititos, un coreano que se llama SML Line, que básicamente tiene un 0,3% de mercado, y la israelí SIM, que tiene un 1,3% de mercado. Eso básicamente para que tengan una idea de cuál es la oferta y cómo se ha ido consolidando fuertemente para mejor para la industria. Sigamos adelante. ¿Cómo ha venido operando la consolidación en la pandemia? Esta misma consolidación que les venía hablando. Hoy día muchas veces se habla de cómo coopero con la competencia en forma obviamente ética, honesta, etcétera, y a eso le llaman hoy día mucho la competition, en vez de la cooperación con la competencia. Si vemos los blank sailings, los blank sailings, como les denominaba anteriormente, son barcos que finalmente son cancelados y no salen en la semana correspondiente. Vemos, por ejemplo, entre la semana 5 y 24, la semana 5 es cuando está el feriado chino, que eso fue, si mal no recuerdo, en la semana 5, no, bueno, a principios, fines de enero, creo, hasta principios de junio, más o menos esa es la semana 5-24. Podemos ver los distintos trades de Asia a la costa oeste de Estados Unidos, la US West Coast, la US East Coast, Asia Europa, etc. En el feriado chino, generalmente el 5, 6%, 9%, depende del trade, hay un blank sailing. Durante ¿qué es lo que pasó en la pandemia? Se generó un boom, y por eso hay una menor oferta de blank sailings, lo cual se triplicó o duplicó, o etcétera, en no sacar barcos al mercado. Esto hasta la semana 24, estamos hablando hasta principios de junio. Ya, si hacemos una proyección de la semana 25 a la 36,
para los que no están familiarizados con la semana, esos mediados de junio a fines de agosto, vemos que las proyecciones relativamente se mantienen, bajan un poco, obviamente por el tema de la pandemia, porque hay una cierta reincorporación en lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso es solamente un 5%, pero lo que es en Europa y Asia Mediterráneo, hay un alza importante también y se continúa con los blank sailings. Importante notar eso porque si vemos qué es lo que ha pasado en términos de los precios, en términos de la consolidación, vemos que a partir de cuando partió la pandemia, específicamente cuando partió, los precios se han ido al alza. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos los precios desde Shanghai a Europa, han crecido un 7%. Si vemos los precios de Shanghai a la costa este de Norteamérica, han aumentado un 25%. Y de Shanghai a la costa oeste de Estados Unidos han aumentado más de un 105%. Quiere decir que la consolidación ha servido, ha funcionado y que los precios han aumentado. Y eso para la naviera ha sido bueno. Si no, podemos ver lo que está pasando hoy día en el mercado aéreo, ¿no? Ahora, hagamos la misma distinción y familiarización con lo que está pasando más cercanamente en nuestra realidad en Sudamérica. Tomemos la misma ejemplo de lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en la costa este de Sudamérica. Estamos hablando de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No tengo los datos de la costa oeste, que me encantaría, pero no tuve acceso a eso. Pero nos da un reflejo también de lo que está pasando. La semana 5 a la 26, donde está el feriado chino, 4%, sacamos oferta. En la pandemia, 14%. Quiere decir que casi se triplica, cuatriplica los blank sailings. ¿Cuál es la esperanza? La proyección hacia adelante de la semana 27 a la 38. Estamos hablando que eso es inicios de julio, ahora, a mediados de septiembre. Solamente un 1%. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Que acá no hay una co-opetition. Ahí no existe eso. Hay alianzas finalmente en las navieras, sí, pero no trabajan en forma agregada y conjunta. Finalmente, ¿qué pasa con los precios? Decaen. Vemos finalmente que entre Shanghai y la West Coast South America los precios han bajado en un 9% desde que partió la pandemia y peor aún, en la costa este de Sudamérica, estamos hablando de los países que les nombré anteriormente, el precio hoy día está alrededor de $600 el TEUS. Valo, no hay consolidación, el problema se agrava para esos trades y las navieras, obviamente. Hoy día, si vemos el escenario del PIB mundial, lo vemos caracterizado en la línea café, con los números, y podemos decir que siempre existía un multiplicador naviero. Ese multiplicador naviero significaba que si el GDP crecía X, la industria naviera, la demanda de la industria naviera crecía 3,5% más de eso. ¿Ya? Eso lo podemos ver, si ven, por ejemplo, en los años 90 a los años 2008, antes de que pasara la crisis, ese multiplicador era asertivo. La industria, el mundo crecía un 3, la naviera, la demanda por carga era de 9. Y así se ve reflejado entre la línea café y la línea verde. Eso es así. Pero los años posteriores se ve que esa tendencia baja ostensiblemente. Por lo tanto, vemos que ese multiplicador hoy día pasa a ser casi igual al PIB. Entonces hoy día la naviera, básicamente su crecimiento está muy reflejado y muy correlacionado a lo que crezca el mundo, o los países, etcétera, o las áreas interregionales, etcétera. Voy a mostrarle acá el margen operativo promedio de las principales navieras de contenedores. Estamos hablando acá de las principales 11 que muestran resultados y ven ahí cuáles han sido los resultados operativos. No muy buenos. Lo podemos ver reflejado en el gráfico. Los últimos años han sido algo positivos, pero muy malos. La industria en la pandemia ha tomado dos caminos de análisis de ganancia o pérdida, básicamente. Si nos situamos en abril, los volúmenes esperados decían que iban a ser de un menos 10%, y si se mantenían las tarifas, que lo vimos reflejados que sí se mantuvieron y se incrementaron en los trades que yo digo hacia Estados Unidos, hacia Europa, se han mantenido y se han aumentado. Si se mantenían las tarifas,
la industria iba a ganar 800 millones de dólares. Pero si los fletes caen, que es usualmente en el segundo semestre, pueden llegar a unas pérdidas de 23 billones. No millones, billones. Eso era un escenario en abril. El escenario en junio, manteniéndose todo constante, lo mismo. Si hay una baja nuevamente de los volúmenes, pero manteniendo los fletes, el primer semestre puede haber una ganancia no de 800 millones, sino de 9 billones de dólares, lo cual es algo muy positivo para la industria. Pero en el caso de que caigan nuevamente los fletes, que se da usualmente en el segundo semestre, como les decía, las pérdidas pueden ser de 7 billones. Entonces, en pandemia, los carriers han visto bajar su precio en la acción, dado todo este escenario, en relativamente un 35%. Y hay que considerar también que algunas navieras también se han visto apoyados por los gobiernos estatales con fondos provenientes de banco, pero asignados ciertas garantías del Estado. Han sido algunos carriers coreanos, algunos europeos, y había un debate sobre eso, por qué se le están dando ayudas a algunas navieras y a otras no. Para que vean reflejado relativamente cuáles han sido los márgenes operativos promedio estoy hablando de la industria, ¿ya? Sigamos con algo interesante, que es la industria del transporte de contenedores no ha visto devolver su costo de capital en las últimas décadas. Y ahí esto es muy relevante y lo quería mostrar porque creo que no es algo que se vea usualmente. Y cuando vemos que el costo de capital ponderado de la industria, que es el WACC, el famoso WACC, costo promedio ponderado del capital, está entre un 9 y un 12%, estamos hablando de un promedio, ¿no?, de toda esta industria, de todo lo que es Transport and Logistics, que es finalmente la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuro, en el caso de los activos, obviamente, para lograr un proyecto de inversión. Por ejemplo, los inversionistas esperan un retorno, y al invertir ya sea en deuda o en patrimonio neto, ¿no? El ROIC, que estoy hablando acá, son las líneas gris y azul, ahí voy a explicar un poco de qué se trata, es el retorno del capital invertido. Entonces, si comparamos ambas métricas, podemos analizar cómo la gestión de la empresa está llevándose en la dirección deseada o esperada. Entonces, vemos acá, si vemos las primeras dos barras, ¿no?, dice Container Shipping, vemos que la barra gris es el promedio y la azul es el top cuartil, que el top cuartil son el 25%. Y finalmente vemos que el ROIC acá, en las barras, es menor que el WACC, que es la barra horizontal roja, porque está entre un 9 y un 12%. Acá el ROIC es de un 4%, por ejemplo. Entonces, las navieras están definitivamente destruyendo valor. A medida que la empresa invierte más capital por cada dólar de inversión que la compañía atrae, paga más de lo que gana. Entonces, es netamente destrucción de valor. ¿Qué han hecho las navieras? Ya no están solamente operando en el container shipping, están operando compra en terminales, se están integrando verticalmente. Muchas navieras están llegando a hacer más freight forwarding, compras. Hemos visto compras últimas ayer, por ejemplo. Una naviera compró embarcadores suecos, han comprado esa misma naviera embarcadores en Estados Unidos, en Holanda, y se están integrando. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están viendo que el retorno de la inversión es mejor en otras partes del negocio que ellos pueden generar y ser integrales en la cadena completa, y se están integrando a otros lados. Lo hemos visto, este escenario lo hemos visto también en Brasil, lo hemos visto en Argentina, en Chile, en Colombia, y eso lo están haciendo mucho. Compran depósitos, camiones, etcétera, y se están integrando verticalmente y fuertemente. En este caso, nos gustaría ver que las empresas mejoren, obviamente, su ROIC de las compañías antes de invertir en nuevo capital. Idealmente, las compañías debiesen vender activos no productivos para que el ROIC esté en línea con el WACC. Lo han hecho también algunas navieras. Vender algunos terminales y comprar otras empresas de forwarding, por ejemplo. Y existen tres preguntas elementales, que es cómo crear valor. ¿Qué sucederá con la industria naviera? ¿Quién ganará finalmente? ¿No? Es un poco el escenario. Si continuamos rápidamente con el segundo tema, que son las nuevas tecnologías y soluciones que pueden colaborar con la gestión más eficiente de la industria, quisiera abordar un tema que es fundamental, que los últimos 5 años, o sea, 5 años del 2012-2017, pero finalmente podemos decir que ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 3 años, desde 2017? Es que se han invertido en venture capital para startups más de 3,3 billones de dólares en términos de todo lo que es el Transport and Logistics. Y esto básicamente es por plataformas digitales. Pongámoslo ahí en contexto. Esto es de Boston Consulting Group,
que hicieron un análisis hace un tiempo atrás. He estado trabajando en eso y ellos definen claramente 4 aristas, que es el Planning, Operation, Commercial and Support Functions, y ven que si ese impacto es disruptivo o no es disruptivo, o es significante o no es significante según cada una de las verticales. En el caso de las e-platforms, y lo estamos viendo hoy día, hay un trabajo muy fuerte en todo lo que son el online cargo, personalizar a los clientes en tiempo real, gestionar bookings, carga online, etc. Eso ya se está haciendo. ¿Ya? Lo mismo con el yield management en términos de los precios flexibles hacia adelante. Las navieras ya están tomando acciones sobre eso y ya se ve en el mercado no solamente una o dos navieras, varios, ya están haciendo el yield management como lo están haciendo las líneas aéreas, lo cual también es un proceso y un avance bastante importante. Sin ir más lejos, hay también un Reefer Container Conditions Monitoring, que finalmente no quiero entrar en detalle en cada uno de los cuadros, pero básicamente quiero explicar que en los cuadros azules es lo que se está relativamente hoy día haciendo en el mercado mundial de los contenedores. Sin lugar a duda, el tema del blockchain ha sido fundamental. Se ha creado hoy día una entidad que se llama DCSA, que es el Digital Container Shipping Association, donde la idea es intercambiar data segura y confiable de forma transversal a toda la organización, y ellos hace poco sacaron el BL electrónico. Son 9 miembros, son 9 navieras que están juntas para trabajar en conjunto por el blockchain. Y este BL electrónico obviamente mejora el rastreo y seguimiento de los contenedores. O sea, podemos ver rápidamente que a cada contenedor se le asigna un identificador único, y ese identificador se usa al ingresar la carga, la ubicación, los datos del estado del contenedor, por ejemplo, un BL electrónico. Mientras la carga está en tránsito, el BL electrónico es visible para las autoridades aduaneras, por ejemplo, los terminales, el destinatario de la carga. Y esta visibilidad prepara a las partes para la descarga, el despacho, la recogida oportuna de la carga, etc. Tiene un sinnúmero de beneficios esto. Y al capturar tales beneficios, las partes interesadas deben buscar un marco de blockchain en toda la industria. Y esa masa crítica se ha generado con eso. Es algo importante, se lanzó hace poco, esto ya está operando hace poquito, y es algo muy interesante en lo que viene del tema digital de la naviera, que básicamente, si vemos lo que era la naviera anteriormente, era que la parte digital era casi como la etapa de la construcción, no tenía nada digital, y hoy día está avanzando muy, muy rápido, y más aún en épocas de pandemia. Por eso la pandemia, como es mi título, apremia. Está apremiando a hacer totalmente digital lo que era la naviera, y va a dar buenos resultados en términos de lo que está generando los clientes, de entregarle un mejor valor a los clientes, de visibilidad, de traqueo, etc. Hay un tema importante que también quisiera abordar rápidamente, que es el tema de la automatización de pagos, que también voy a avanzar. Esas dos cosas que acabo de destacar en rojo son temas que voy a abordar posteriormente en mi presentación, y es referente al caso de éxito que ha tenido un proyecto en Chile, en el sur. Ahí les habla de DCA y TradeLens, que es básicamente lo de los pagos, automatización de pagos y seguros de carga. Y este DCSA, que es esta organización y 9 miembros de naviera, hoy día se asociaron y están haciendo esto. Pero COSCO, que es la línea aérea china, no está en este grupo. Es la tercera naviera hoy día mundial en términos de capacidad, pero ellos hicieron algo que se asociaron con Ant Financial. Ant Financial es una subsidiaria de Alibaba. Entonces ellos van a hacer su camino propio, y lo que yo veo acá es una opinión muy personal, de que hoy día recobra mayor importancia todo este tema geopolítico que estamos viendo y viviendo actualmente entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Acá estamos viendo que hay operadores básicamente europeos en el otro lado, pero también coreanos o taiwaneses en el DCSA, y acá solamente es COSCO Shipping con Alibaba haciendo temas digitales y temas de automatización de pagos, seguros de carga, cyber security, etc. Lo cual deja en evidencia lo que estábamos hablando del tema geopolítico. ¿Por qué COSCO no se une? ¿Por qué opera solo?
por qué el Estado apoya constantemente en dar entregas y fondos para poder mantenerse activo en el mercado, sin quebrar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es un tema de análisis bien, bien interesante de lo que se viene para adelante en términos de estas plataformas digitales y hay que estar atento a lo que venga. Quiero comentarle brevemente el tema del cybersecurity, un tema que viene muy, muy fuerte por la garantía de seguridad para los datos del cliente y la garantía de la seguridad para las operaciones automatizadas. Yo no sé si algunos han escuchado de lo que ha pasado anteriormente, esto fue el año 2017, un ejemplo, un virus que atacó varias empresas, que se llama NotPetya, hace exactamente 3 años y ataca básicamente varias empresas no con mucha distancia de tiempo, en un espacio de tiempo muy reducido ataca a varias empresas. Dentro de esas, Maersk, ¿ya? Pero también ataca a la farmacéutica en Estados Unidos de Merck, ataca una filial de FedEx en Europa, que era TNT, ataca a la empresa de construcción francesa Saint-Gobain, a Mondelez, que está en Chicago, Illinois, que son Mondelez, para los que no saben, son todos los snacks de Cadbury, Nabisco, por ejemplo, y también ataca, por ejemplo, Reckitt Benckiser, que es las famosas marcas que hoy día yo creo que más que nada hoy día en Chile y la están ocupando bastante, el Isofol o Harpic o Vanish, etc. El costo de este ataque de virus fue de $10 billones, algo impresionante. Y en el caso de MERS, que ellos reportaron una pérdida de $300 millones. ¿Qué pasó ahí? Que finalmente se bloqueó completamente todos los sistemas. Todos los sistemas se fueron a negro, no había posibilidad de saber dónde estaban los contenedores, los terminales no podían operar, los buques no podían operar, etc. Los buques relativamente eran los únicos que podían tener alguna visión. Pero hoy día cada vez se le está dando más importancia al tema de cybersecurity, que es la última línea, que es cómo asegurar esa data y cómo asegurar automatizar esa operación en forma segura. Y hay que estar bien atento a lo que está pasando. Recientemente, hace un mes atrás, hubo también un ataque a un headquarter en una naviera en Europa. Supieron abordarlo bien. Creo que había experiencia de lo que había pasado en Maersk también y salieron adelante rápidamente. En términos de digitalización o machine learning y eso, también se están viendo muchos temas de buques autónomos y robótica. Hay algunos acercamientos acá en Europa referente a eso. Ya han salido algunos tests de algunos buques que están operando básicamente solos. Y eso está avanzando con mayor rapidez en la navegación automática de buques y puertos también que están siendo bastante autónomos, como en el IoT, como en el monitoreo, por ejemplo, los motores y las máquinas de los buques, para tener mejores condiciones en términos del petróleo o manejo de tracking en la carga reefer, etc. Todos esos análisis de datos se están relacionando con planning, operaciones, como también en lo comercial. Y se presentan esas tendencias que estamos visualizando nosotros ahora. ¿Ya? También, por ejemplo, en el capacity management, en las navieras, la gestión de capacidad, utilizando datos históricos o datos actuales e indicadores de demanda de carga, por ejemplo, las navieras pueden aplicar análisis avanzados para reasignar dinámicamente la capacidad de un buque a través de un puerto, o pueden analizar datos de un transportista, pueden identificar patrones de reservas, por ejemplo, hacia adelante, predecir con precisión demandas, etc. Son temas que obviamente hoy día se manejan mucho en un software o en un Excel file, y esto está alcanzando precisiones mejores en términos de predicción, mejorar en la medida que se acerca la fecha del viaje, alcanzando un mejor booking del performance del booking y está dando una mejor rentabilización del buque, ¿ya? Eso les puedo contar en modo general de lo que está sucediendo en la parte digital, que es muy, muy grande y que se sigue invirtiendo mucho, mucho dinero en esto, básicamente en Elite Platforms, pero sin dejar de lado las otras variables que estábamos mirando anteriormente.
Para ya terminar, y quiero contarles un caso y experiencia de innovación chileno de contenedores. Las compañías navieras han operado, quiero contarles un poco, han operado históricamente para encontrar herramientas y alternativas en lugar de explorar nuevas tecnologías en el contenedor en sí mismo. O sea, un producto que lleva más de 6 décadas sin modificaciones como el contenedor. Al menos el equipo seco, podemos decir, ¿no? El dry equipment. Pero en lo que es el reefer se han manejado algunas innovaciones, etcétera, y han cambiado algo en términos del cambio con atmósferas controladas, manejos de productos perecederos, etcétera. Eso sí se ha visto un cambio. Pero en el contenedor seco nada. Y un poco hace referencia a este dolor de cabeza del reposicionamiento de contenedores que les decía anteriormente, de cuando, por ejemplo, tenemos mucha importación de Asia, muy baja importación de Asia, llegando y no podemos balancear bien los contenedores. Por lo tanto, el reposicionamiento de contenedores es un dolor de cabeza hoy día para las navieras y la proyección de demanda es casi imposible hoy día proyectar, es muy difícil y por eso es interesante estas aplicaciones digitales. ¿Cuáles son esos dolores crónicos para los grupos de interés en la industria? Bueno, veamos. Los volúmenes siguen aumentando a pesar de la pandemia. Vemos que obviamente, dado una pandemia, bajan, pero históricamente han subido los volúmenes. Y el contenedor lleva 65 años sin innovación. Si vemos cuánta plata le sale hoy día a la naviera, la gestión de sus activos de contenedores, me refiero a comprar el contenedor, mantenerlo, repararlo, limpiarlo, etcétera, son de 110 billones, la industria. Y de eso, el 16 billones cuesta reposicionar los equipos. ¿Qué significa reposicionar un equipo vacío? Un área donde tiene un área de surplus de contenedores a un área de déficit. Eso cuesta hoy día 16 billones de dólares. Si eso lo transformamos en costo operativo, el costo operativo básicamente es de un 15%, lo cual es altísimo dado los márgenes que estuvimos viendo recientemente en las slides anteriores, que eran bajísimos, estábamos hablando de un 3, 2% de margen operativo. Por lo tanto, el costo este es bastante relevante. Luego, el 25% del intercambio mundial de los contenedores es vacío a nivel mundial. En Chile se hace aún peor, es el 35%. Y si vemos más abajo, las macrozonas de Chile, que podemos decir donde hay intercambios, pueden llegar a 54% hasta un 94% de solamente intercambio vacío de contenedores. Y esto específicamente se puede dar en zonas del sur de Chile, donde existe mucha exportación, madera, por ejemplo, celulosa, y la importación es relativamente baja. Por lo tanto, las navieras que tienen que hacer, reposicionar equipo vacío para poder generar esa demanda en stock a clientes futuros. Y eso puede llegar incluso al 90-94%. Por lo tanto, es mayor aún el costo operativo de ello. Más allá, si pensamos que la vida útil de un contenedor permanece, la mitad de su vida permanece en reposo o viajando vacío. Un contenedor hoy día aproximadamente está 10 años, vía útil 12 años, por lo tanto, sus 6 años está básicamente vacío o en reposo. Y lo otro que se ha visto últimamente es la escasez de espacio en los puertos, en los depósitos. No hay chasis, camiones, no hay, etcétera. Hay una escasez, no solo de espacio, sino también de la oferta de ellos. Por lo tanto, se hace más complicado. Hay un aumento de improductividad de llevar estos contenedores vacíos y obviamente altas emisiones de CO2. Estamos llevando aire por el mar sin ninguna necesidad. Esos son los dolores hoy día de la naviera. Entonces, bajo este espectro, nace un proyecto y una idea en el sur de Chile, de una familia oriunda de Concepción, que está directamente vinculada con el negocio marítimo, portuario y pesquero, y es aquí precisamente donde se habían percatado ellos de un problema muy recurrente para las navieras de contenedores y puertos, y el cual consiste en el espacio limitado de almacenamiento que les contaba yo, y una gran cantidad de equipos vacíos que se transportan de una zona a otra. Y ellos mismos se plantearon la necesidad de buscar una solución y como resultado desarrollaron un diseño en el año 2011 con un equipo de robótica en conjunto con una empresa en Europa y que era un contenedor plegable y se obtuvieron las diferentes patentes en Chile, por ejemplo, se validaron obviamente y se
y se fue al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, la INAPI, y hay una patente para Chile de su proyecto. Y en 2017-2018 se genera la licencia en Estados Unidos y se une al equipo Acelera Latam, que es básicamente una consultora y aceleradora de negocio, y se crea un equipo multidisciplinario. Y cuando me refiero a multidisciplinario, realmente multidisciplinario, porque hay abogados, hay expertos en mantención y reparación de contenedores, hay expertos en marcas, de protección intelectual, de patentes comerciales, técnicos, ingenieros civiles, robótica, como también consultores de la industria marítima de contenedores, en el cual a mí me invitaron para ser también consultor de este proyecto, el cual estoy muy contento de seguir desarrollándolo. Y en el 2019 se postula con esta aceleradora a 2 proyectos Corfa, uno que se llama CREA y el otro que se llama Valida. Y entre alrededor de 780 postulantes se lo adjudica esta empresa, esta idea, y Corfo básicamente lo que nos da es fondos para poder generar este prototipo y nos entrega $200.000 para hacer esto. Se vuelve a revalidar técnicamente el prototipo con la Universidad de Concepción, lo cual deja entredicho que finalmente está validado el equipo y se puede empezar a producir y hacer el prototipo que queremos hacer en Chile. El 2019 se termina de generar la licencia con Corea. Son licencias que demoran mucho tiempo, hay mucho análisis, mucha entrega de información. Y el 2019 ya se hacen cotizaciones y acuerdos con maestranzas locales en Chile. Estamos muy entusiasmados y ansiosos por comenzar la comercialización. El prototipo debiese haber finalizado en diciembre del 2019 para comenzar su fase de comercialización en marzo del 2020. Sin embargo, las fases de la fabricación del prototipo han tenido que postergarse sucesivamente por variables incontrolables, como han sido el estallido social en octubre hasta diciembre o un poquito más, y ahora la pandemia. Por lo tanto, ha estado parado básicamente. Podemos decir que en la época del estallido social, igual Corfo seguía generando presión en las entregas que teníamos que nosotros hacer del producto. Pero esperamos poder retomar con mayor tranquilidad el primer trimestre del 2021 y dar a conocer una solución que es única, inimitable y muy diferenciadora, buscando resultados distintos para mejorar la industria y básicamente el planeta y las emisiones. Acá podemos ver una idea del contenedor, cómo se pliega. Básicamente el contenedor se pliega en forma por los lados y se cargan en 6 de alto y se pueden transportar vamos a ver después más en detalle algunas gráficas, y se pueden transportar 6 contenedores a la vez en vez de 1. ¿Qué ventajas tiene esto? Varias. Primero, el costo unitario es de 1/6 del valor. La idea de nuestro proyecto es que el proceso de montaje es semiautomático y que en 90 segundos el contenedor se pliega y se despliega. Tiene que tener obviamente compatibilidad con normativas ISL, que son el Institute of International Container Lessors y distintas ISO, que debería ser la 25000. Y también este contenedor va a tener un dispositivo y un control remoto para poder controlar el contenedor en forma por georreferencia, y eso nos va a ayudar a mejorar la gestión de inventario, como también reducción de costos en tiempo de transferencia en puerto, porque obviamente vamos a manejar 6 contenedores en vez de 1, mayor productividad de estibar y descargar la carga, en la desestía, la descarga, eficiencia en el terminal, el menor tiempo de atraque del buque, por lo tanto tiene una gran ventaja para la naviera, reducción en el yard management en el puerto, menor espacio, tanto en el depósito también, menores tiempos de inspección, porque obviamente los contenedores están apilados y por lo tanto no va a haber tanta inspección, más seguridad también para los trabajadores portuarios. Y para las personas que trabajan en planning y en naviera, es un menor dolor de cabeza porque esto tiene una mayor resistencia vertical, elimina el costo asociado a distribuir las tías. Generalmente los contenedores vacíos van sobre los contenedores llenos, entonces el manejo de contenedores que se hacen en cada uno de los puertos es inimaginable. O sea, el costo que genera es sacar los contenedores de arriba, colocarlos full, bajarlos vacíos, etc. Por lo tanto, como tiene resistencia, pueden llegar a que
los contenedores vacíos se puedan subir en cualquier parte del buque. Importantes las patentes. Las patentes son importantes en esto, sí. Y podemos decir que el 92% de los servicios que pasan o operan por Chile o la costa oeste de Sudamérica están con esta protección de la patente, por lo cual está muy bien armado y formulado. Nuevamente, eficiencia y productividad en el depósito. Y podemos decir que mayor circulación y velocidad del contenedor. Hay mejores tasas de rotación, obviamente. Hoy día las tasas de rotación de los contenedores es muy baja. Experiencia que estamos viviendo hoy día de contenedores reefer, por ejemplo, no secos, pero reefer, es que la tasa de rotación es de 4 veces al año. 4 veces al año significan básicamente 90 días. En 90 días hace un viaje a un contenedor reefer. Es brutal. Esto va a tener una mayor circulación de contenedores y va a descongestionar puertos, carreteras, depósitos, también para los camiones, menor ruido, etc. Veamos un poco, ilustrar un poco. Si vemos acá un modo en el buque, si acá tenemos, pueden ver 15 contenedores y 5 de alto, serían 75 solamente. En este modo, si plegamos estos 6 contenedores, tendríamos 450 en el mismo espacio. Muy, muy buena forma de eficientar el proceso. Si lo vemos en el ferrocarril, lo mismo, 6 de alto en un solo espacio. Tiene una adaptabilidad de apilado, incluso para unidades máximas admitidas. Y si lo vemos en el yard del puerto, también, lo mismo. En vez de tener 5x3x25, si hacemos la parte cúbica, tendríamos 75 lugares y podríamos plegar con el contenedor 450. Hay algo interesante que abordar, que son las ventajas medioambientales, y eso es algo que al menos la familia ha estado muy fuerte abogando por eso, y en los estudios que hemos hecho, y es algo muy, muy importante para el desarrollo hacia adelante de este proyecto, que tiene mejoras sustanciales con respecto a los contenedores que existen hoy en el mercado. Primero, menor consumo de petróleo del barco, obviamente, menos cantidad de contenedores que hay que transportar, menos peso, menos petróleo. Menos ruido ambiental en las carreteras, ayuda mucho. Imagínense una carretera con 6 camiones menos, impresionantemente. Vean la ruta de Valparaíso, Santiago, San Antonio, Santiago, etcétera. Es tremendo. Uso de productos sustentables con el medio ambiente. Acá, por ejemplo, lo que se está haciendo es que el contenedor tenga piso de bambú, por ejemplo. Y uno dice, bueno, que bueno. Pero tiene bastante ventaja el piso de bambú, o un compuesto de pintura, el compuesto de pintura donde se pintan los contenedores sea orgánica y volátil. El bambú en general tiene varias ventajas. Uno, que es 20% más resistente que el plywood, posee más extensión y contracción, casi el doble, es antibacterial, controla mucho mejor obviamente la humedad en eso, y no es necesario utilizar resina o productos de pegamento en el mismo plywood, que es básicamente la resina fenolformaldehido, que se llama. Y es resistente obviamente a plagas, como es antibacterial. Finalmente, el bambú es posible cortarlo cada 5 años, es como el pasto, básicamente, absorbe más CO2 que un árbol y produce más oxígeno, casi 3 veces más oxígeno que un árbol, y crece 25 veces más rápido que la madera. Así que la idea es tener un piso de bambú, que es mucho más resistente, mucho más medioambientalmente tiene más ventaja. No ocupar pintura química, sino que sean orgánicas. Esos son productos, y acero también queremos, la idea es generar estamos tratando de que el acero sea ligero. Entonces estamos evaluando reducir el peso del equipo. Por ejemplo, si es posible llegar a reducir el contenedor en 500 kilos, si vemos que un buque de la West Coast South America que llega actualmente, de nuevo, pongamos un ejemplo, de 10.000 TEUs, si nosotros somos capaces de reducir 500 kilos, ese contenedor es posible ahorrar 1,5 toneladas de petróleo al día. Y eso significa reducir 5 toneladas de emisiones de CO2. Es muy potente. Finalmente, el contenedor, no tenemos que producir tantos contenedores, por lo tanto, hay un menor desecho del producto
Nosotros simplemente hoy día estamos buscando una economía circular del producto, desde el ingreso de las materias primas hasta la salida, finalmente que sea totalmente sustentable el producto. Y las emisiones que se esperan de este proyecto es reducir 1 billón de toneladas de CO2. Por lo tanto, esperamos con esto poder construir con un granito de arena de una innovación chilena, de una idea que sale desde hace una década, poder concretarla y poder lograr concientizarla también en el mercado y que muchos inversores o navieras o empresas de leasing se junten para poder abordar esto, que es algo elemental, que partí diciendo que el tema central hoy día es el tema del medio ambiente, el tema social de lo que está pasando hoy día en términos del mundo y cómo está cambiando eso con el VUCA Time hoy día y cómo podemos hoy día proyectar escenarios de demanda que son casi improyectables hoy día muchas veces, pero que se hace necesario. Eso, muchas gracias. Cualquier pregunta, bienvenido. ¿Paula? Acá estoy. Espérate. Ahí, saca tu presentación para que nos puedas ver. Eso, a ver, quitémosla. Tienes que quitarla tú, para que podamos ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Y tú nos ves? ¿Tú me ves ahora? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Oye, súper buena tu presentación. Oye, una consulta, esta empresa tuya, esta de contenedores, ¿cuál es el nombre? Porque el proyecto es Acelera Latam, ¿no? Acelera Latam es una incubadora de negocios que hace acelerar el proyecto y lo que hizo esa aceleradora es ayudarnos y apoyarnos hasta el día de hoy en poder generar estos recursos con Corfo. La empresa en sí Claro, o se sea, llama 6T, eso. todavía está desde el scratch, como decimos nosotros, desde el inicio, no tenemos todavía ni logo, yo le puse ahí un logo artificial, pero estamos partiendo no haciendo tanto marketing, hoy día creo que debe ser una de las primeras veces que estamos haciendo eso, en términos de marketing, dándonos a conocer un poquito, pero queremos ir con pasos piano a piano, ir de a poco, no saltarnos ni una etapa, es un proyecto muy a largo plazo, es muy desafiante, hay muchos grupos de interés de por medio, así que queremos ir con pausa, tranquilo, pero avanzando bien, estamos avanzando bien. Lamentablemente, ciertos escenarios incontrolables nos han hecho parar el proyecto, pero bueno, estamos para eso. Ah, ya no, porque yo aprovecho de comentarte que nosotros estamos por lanzar una tremenda plataforma de requerimientos logísticos. De hecho, la lanzamos el próximo lunes. Y la idea de esta plataforma es reunir justamente a demandantes de servicios logísticos con la oferta completa de servicios. Perfecto. Y que nos ha tomado tiempo, de hecho, lanzar esta plataforma porque queremos hacerla bien robusta. Y de hecho voy a compartir el link para la gente que no se, para los proveedores que no se han registrado y para que puedan ver las empresas que ya están publicadas. Y de hecho tú también podrías perfectamente Buenísimo. registrarte porque es una buena plataforma que no tiene costo en su fase inicial en el fondo y bueno, después obviamente hay unas opciones con costo, pero la idea es que todas las empresas que proveen servicios logísticos estén en esta plataforma. Así Buenísimo, que Paula. Buenísimo. pasar el dato, que lo encuentro súper atractivo además. Buenísimo. Oye, mira, hay algunas preguntas acá. Dígame. De hecho, hay gente que comentó cosas y algunas preguntas. De hecho, mira, César Contreras, por ejemplo, comentó, de hecho, al principio de tu presentación, si toda esta baja pues, puede haber sido por la llegada de Costco a la costa oeste. Él pregunta, así que, ¿qué opinas tú de eso? ¿De la baja de los fletes? Claro. La primera parte de la presentación. No lo veo así, lo veo más que nada con un efecto de básicamente lo que ha pasado con la oferta y la demanda de la industria, más que haya sido un actor que se haya incluido. Ese actor incluso hoy día está operando con una alianza en la costa oeste, por lo tanto está bien restringido en lo que puede operar. Y está hace tiempo y no ha tenido incursión en términos de poder disruptir un poco los fletes navieros en la costa oeste de Sudamérica. No ha sido precisamente ese el tema con Costco
en ese sentido. Había mucha incertidumbre en su llegada, pero finalmente esto está muy regulado. No hay un problema con eso hoy día. Mira, Ruth Parica pregunta, ¿el BEL electrónico está disponible en Chile con todas las navieras? No. Esto está partiendo recién en mercados centrales, pues en Europa básicamente está operando hoy día, está recién salido del horno esto, así que recién está empezando a operar, ¿ya? O sea, no es algo que vayan a ver inmediatamente, es algo que se generó hace un par de semanas y tiene que ponerse la puesta en marcha, pero ya está partiendo, que es un buen síntoma de lo que está haciendo la industria, así que buenísimo, eso nos va a ayudar a todos a tener un traqueo y una visibilidad completa a la carga, lo que nos ayuda enormemente en términos documentales, ya no tener hojas, papel, etc. ¿No? En los escritorios, que es importante. Sí. Más medioambiental, más medioambiental. Así es. Oye, bueno, la verdad que hay hartas preguntas, pero por tiempo yo creo que te voy a hacer unas 2 más, puede ser. Mira, mm, 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 bueno, alguien pregunta aquí si los contenedores, si en los contenedores plegables no hay pérdida en el espacio interior, pregunta Héctor Meli. No, los contenedores están diseñados bajo la misma norma ISL de la industria de contenedores, es lo mismo, tiene el mismo espacio, no tiene ni más ni menos, y también está regulado por la norma ISO. Son los mismos contenedores, igual, lo único que hacen es plegarse y lo que hacemos es transportarlo en forma más eficiente dentro del barco y todas las garantías que les da y las ventajas que tiene de tener esos contenedores. Pero es el mismo contenedor, para que se quede tranquilo. Ya, genial. Oye, hay una niña, Catherine, que también preguntó por un estudio. Bueno, yo le dije que te mandara un correo mejor, porque la verdad que No hay quería problema. saber si tenía algún estudio sobre la vida útil de los contenedores, si hay por términos Sí. medioambientales. Pero ahí le dejé tu correo. Bueno. También pregunta si, además de las mejoras que se están viendo en los containers, ¿sabes si hay innovaciones, reemplazos en carpeta para el caso de los pallets que se ocupan muchísimo? No, la verdad. Tendría que, del tema del pallet no sabría si hay un tema de innovación respecto a eso hoy día. Lo desconozco hoy día, si es que hay algo relacionado a eso. No lo sé. Podría averiguar, no sé. No, lo lamento, no te puedo contestar. No es el área. No. Oye, Raúl Cosio dice, para import embarcar con forwarder, en estos años hemos notado que la atención es más personalizada que una naviera, con mejor tiempo de respuesta y con un mejor seguimiento de las cargas. Pero a futuro, ¿cómo ves el escenario? ¿Sería más conveniente pasar a embarcar con una naviera a pesar de no manejar grandes volúmenes de carga, lo que no te permite negociar tarifas? ¿Qué aconsejas? Más que aconsejar hoy día, es lo que le venía diciendo a ustedes cuando veíamos cuál era la rentabilidad de la inversión en la industria versus el costo de invertir. Y vemos que en la industria naviera el costo de invertir es alto, es muy alto. Es una industria intensamente en capital y el retorno que tiene es muy bajo. Entonces, ¿qué están haciendo la naviera? Integrarse, lo que les decía yo anteriormente, y hay compras, obviamente. Y eso se ha ido dando. Hay navieras que han expuesto ser... ya no trabajar tanto con sus clientes, sino están pisando terreno de sus clientes, que es finalmente no los clientes finales, pero los distribuidores. Los distribuidores finalmente son los embarcadores. Hay muchos que han planteado que en el 2023 quieren entrar en ese terreno y lo están haciendo. Yo comenté que hay navieras que han comprado. Ayer una naviera compró un embarcador sueco. Han comprado embarcadores, hay otra naviera europea que compró un embarcador muy grande, logístico. Lo están haciendo porque ven que hay mayor retorno de la inversión en esos lugares que transportar solamente carga. Se están integrando en los puertos, están comprando puertos. Y viceversa, también hay puertos que están comprando navieras. Pongo el caso, DP World, por ejemplo, es un puerto de árabe. Ellos compraron Feeder, Unifeeder, que es básicamente una naviera pequeña que opera finalmente acá en Europa, pero se están integrando al revés también. O sea, va para los dos lados. Ellos mismos están viendo y integrándose en la cadena completa de la naviera. Por lo tanto,
no sé si aconsejarte, se va a dar solo ese escenario. El escenario, el mercado va a operar libremente y se van a cruzar esas curvas y finalmente la naviera va a estar operando finalmente en plataformas digitales. Vas a poder hacer tus cosas en forma digital sin tener el embarcador de por medio, probablemente, pero hoy día los embarcadores también están haciendo su trabajo, no se están quedando dormidos, no se están quedando dormidos porque saben que viene esta amenaza también. Por lo tanto, ellos también tienen una fuerza muy importante en esto. Hay embarcadores que manejan, no sé, 4 millones de TEU al año, son operadores gigantes y que manejan sus clientes finales. Y también esos clientes finales tienen temas de financieros que finalmente la naviera hoy día no está abordando, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas, pero no te podría aconsejar eso hoy día. O sea, solo el escenario sí veo yo que las navieras se van a tornar más hacia los distribuidores, van a empezar a pisarle los talones a sus propios clientes y van a empezar a competir. Eso es lo que estoy viendo yo. Francisco, mira, por el tiempo yo te voy a hacer 2 preguntas más. ¿Te parece? Bueno, y si no, que me las manden por mail, no tengo ningún problema, las contesto después. De hecho, sí, pues de hecho hay varias preguntas sobre los contenedores, así que yo creo que es bueno que te manden correo después y te las puedan hacer directamente. Pero estas que son más generales, mira, Manuel Orrego pregunta, ¿cuál sería el impacto sobre la logística portuaria la disminución de la actividad naviera de contenedores? ¿Cuál debiera ser la actuación de los operadores y las empresas logísticas? Chuta, a ver, ¿me lo podéis repetir? No entendí. ¿Cuál sería el impacto sobre la logística portuaria la disminución de la actividad naviera de contenedores? ¿Cuál debiera ser la actuación de los operadores y las empresas logísticas? Es un tema hoy día, el tema que está pasando con los volúmenes que mencioné, vamos a ver volúmenes de carga que se hicieron hace 4 años atrás, y es una realidad, o sea, vamos a atrasarnos 4 años. Estamos viendo que el Producto Interno Bruto de Chile va a crecer 5%, 7%, lo que se están presagiando. Eso tiene un impacto importante también en el comercio del que vimos. Está muy anclado y muy regulado en la correlación que existe, como decíamos, en el Producto Interno Bruto con lo que hace el intercambio comercial de navieros. Si hoy día vemos que el mundo está bajando sus proyecciones, hoy día el volumen está bajando y los puertos se ven afectados. Están bajando los volúmenes. La importación está bajando en la costa oeste, lo mencioné, más de un 30% en mayo, junio. Es brutal. Por lo tanto, los operadores portuarios hoy día también están complicados y ellos mismos están buscando alternativas distintas y diferenciadoras para hacer algo diferente y salir adelante y no solamente operar con barcos. Y lo están haciendo. Los cruceros, por ejemplo, están totalmente complicados. Un terminal no solamente opera con contenedores, están cruceros, están los bulk, están los tankers. Hay distintos tipos de navieras, ¿no? O sea, no solamente contenedores, están los car carriers que también están muy afectados, pero el puerto hoy día está complicado, tan complicado, obviamente están complicados y lo que están haciendo es buscar sinergias con la misma naviera de poder operar y transformar carga, rentabilizar mejor la carga, ¿no? Llevar carga a sus puertos. Cómo hacer un mejor network en el planning, en el planning de la operación, del network del buque. Y están viendo cómo reducir costos, obviamente. Si hoy día, y cómo ayudarse. Yo lo que los invito, yo tengo acá un libro, se lo voy a mostrar, se lo recomiendo, que es Competition, de lo que habla, de cómo cooperar en competencia. Eso que se los puedo mostrar después de un autor muy bueno que habla mucho de la teoría de juego y de cómo trabajar con tu competencia. Competition. Por lo tanto, sí, se va a ver reflejado en un problema para los puertos y para toda la cadena. Hoy día probablemente la cadena que menos está afectada es las bodegas, los transportes terrestres. ¿Por qué? Porque hay un manejo importante del e-commerce. Hoy día el e-commerce se espera que sean de 4 trillones. 4 trillones de dólares es lo que es más que el Producto Interno Bruto de Alemania, por ejemplo. Esas son las esperanzas que tiene e-commerce. Y lo hemos visto en pandemia, que está creciendo muy fuerte. Entonces, esos sectores están cambiando. Así que eso, por esa respuesta. Sí. Ya, y la última pregunta. Este debe ser un amigo, ¿ah? Un amigo. Que es Cristian Jara. Dice, hola Pancho. ¿Cómo ves la inversión logística dentro de Chile en cuanto a la demora de tiempo con la pandemia y el estallido social? Es un poco lo que comentaste ahora, la verdad. Buena pregunta, Cristian. Sí. Yo creo que a Chile le cuesta invertir.
Pocas personas se tiran a la piscina. Los chilenos no somos reacios a invertir, miramos mucho y esperamos qué es lo que está pasando afuera para tomar decisiones. Hoy día, dado el escenario actual y lo que está viviendo Chile, y lo vemos desde lejos de donde estoy hoy día, pero es complicado lo que está pasando hoy día en Chile, la discusión que hay, la inversión que venga desde afuera. Vemos que se va a tornar difícil. ¿No? El camino está difícil para invertir en Chile, no está fácil, pero la invitación que digo yo es levantar cabeza, ver más allá de la pandemia, porque nos está premiando en un viaje de conocimiento. Esto es un viaje de conocimiento introspectivo, ¿no? Y de reflexión, que comienza con pequeños pasos de la innovación, finalmente. Cómo vamos innovando paso a paso. Y eso, yo me quiero quedar con eso y lo invito a eso, a reflexionar y a levantar la cabeza en esta pandemia. Y creo que hay inversiones que se pueden hacer en Chile perfectamente, pero falta experiencia, falta arriesgarse y darle para adelante. Falta. No, vemos muchas veces fondos que pueden llegar más desde el exterior para, por ejemplo, con nuestro proyecto, más que en propio Chile. Y eso es lamentable, porque finalmente es un proyecto y una innovación, ni siquiera en Santiago, que muchas veces decimos que siempre Santiago es Chile, esto viene del sur de Chile, y eso es importante y es bueno destacarlo. Así. Oye, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. La verdad que estamos con... Ya, bueno, hay mucha gente que se ha tenido que ir por el tiempo y, bueno, la gente está contenta con tu presentación. Aquí en el chat, no sé si tú lo puedes ver, te han enviado harto buenas vibras. Yeah. Y sí, mucha razón con lo que dices, ahí tenemos que reinventarnos, por eso que nosotros el 4 y 5 de noviembre vamos a tener nuestra feria para que la gente pueda salir ya, ojalá que ya estemos fuera de esta pandemia y podamos, no sé, pues las empresas logísticas puedan mostrarse y sea un momento de reunión para la industria logística, que eso es lo que esperamos. Bueno, gracias. Y los dejamos invitados al próximo webinar hoy día es jueves, del próximo martes. Sí, ya estoy medio perdida. Y eso, pues, así que agradecemos tu tiempo y ya, pues, nos estamos viendo. Gracias a usted. Bueno, gracias. Está en Dinamarca, así que él está en la tarde, son las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, sí. Así que gracias por tu tiempo y te dejo para que te despides de la gente. Bueno, gracias a todo el auditorio hoy día por escuchar y acercar un poco más este rubro que es bastante apasionante para mí. Y bueno, y cualquier cosa estamos en contacto, tiene mi correo, LinkedIn, estamos en contacto para dar un poco más acercamiento a esta lindo industria. Eso, que estén bien y cuídense mucho. Chao. Igualmente, gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Bueno, gracias a todos y eso, pues, y cuídense, y nos estamos viendo el martes entonces en el próximo webinar, y los invito a que se inscriban también en el Hub Finder, a los que tengan empresa obviamente, y a los que necesiten algún servicio logístico, que lo busquen ahí también. Así que muchas gracias y hasta el próximo martes. Y a cuidarse.